Muy bien, regresamos hablando de historia ahora con la profesora de la ciudad de Paysandú, Luján Mayans. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer acompañar este canal que, bueno, siempre revaloriza lo local y tiene unas propuestas muy interesantes para la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, fue un placer realmente enterarme de que existías y que estabas haciendo tantas actividades porque sos multifacética. Haces de todo y todo relacionado con temas que a Divergentes nos importa. Todo basado y girando alrededor de la historia. Sí, en realidad soy una persona muy inquieta, siempre me gusta estar haciendo cosas diferentes, pero nunca desprendiéndome de mi formación inicial, que es la historia. Yo soy profesora de historia egresada del IPA, ya hace 18 años. También soy profesora de pedagogía en formación docente, pero integro algunos grupos, como por ejemplo el grupo Grial, que es un grupo que se creó el año pasado sobre gastronomía cultural. Recibí una invitación del profesor de gastronomía de UTU, Martín Irrazábal, para integrar un grupo que buscara la identidad gastronómica de los sanduceros y de lo que era más que nada el litoral norte. Entonces, bueno, empezamos a trabajar junto con el Observatorio Gastronómico, que también es un programa de la Intendencia, y estuvimos ahí en varios proyectos participando. Principalmente buscamos recuperar algunos aspectos del patrimonio agroalimentario que tiene Paysandú desde lo industrial, por ejemplo, vinculado a los molinos, las aceiteras, una fábrica de galletitas famosa, el postre chajá, y bueno, a su vez, también estoy trabajando con esto de la historia del arte, que estamos dando una serie de charlas en la Posta del Libro, que ha tenido una muy buena concurrencia, y bueno, los temas oscilan desde, bueno, la importancia del arte y los artistas y cómo se llega a ser realmente artista, quiénes son los que pueden decir esto es arte, esto no es arte, ¿no? Porque también hay toda una estigmatización social al respecto, ¿no? Y bueno, también el tema del género es uno de lo que vamos a abordar en los próximos talleres. El último taller fue sobre la gastronomía y uno piensa que a veces es difícil encontrar la relación entre la gastronomía y el arte, o piensa que, bueno, la gastronomía en el arte es un plato bien decorado, bien presentado, y en realidad hay toda una historia de producción artística que viene desde los egipcios hasta nuestros días, en donde el tema de la comida ha sido esencial. Incluso una de las cosas que llamaba más la atención cuando comentábamos en esta charla de historia del arte vinculado a la gastronomía era que los primeros catadores de agua fueron los griegos, porque justamente las sequías, en época que estamos de sequía, por ejemplo, ¿no? Los obligó a buscar diferentes manantiales y reservas de agua. Entonces ellos se especializaron en identificar a través del gusto, simplemente sin mayores herramientas técnicas, bueno, qué agua podía consumirse, qué agua no, cuál aportaba tantos minerales, cuál otra no. Y al otro extremo del mundo, en China, justamente por la contaminación que tenían las aguas, obligó a incorporarle hierbas, y ahí tenemos el origen del té, que a su vez vino al mundo occidental de la mano de los ingleses y volvió a China también de la mano de los ingleses, pero ahora con una serie de prácticas culturales como tomarlo a las 5 de la tarde. Entonces, todo esto que uno va descubriendo mientras enseña historia del arte es muy interesante. Fascinante, aparte cuánta información, y yo me quedé ahí como queriendo cada rato meter un bocadito. Me encanta que puedan investigar en todos esos detalles que generalmente la gente no pasa por como desapercibido. ¿Cómo no va a haber arte en la cocina? Obviamente que el arte de poder combinar los sabores ya es amplísimo y lleva toda una investigación. Yo siempre pienso que el verdadero cocinero es el que hace con lo que puede, con lo que tiene, y el que investiga y prueba y saca. Yo creo que ahí se aprende realmente a cocinar. Históricamente, además, los cocineros han buscado su lugar, ¿no? Dentro de las artes. Es un arte efímero, digamos, o incluso se habla de patrimonio cultural inmaterial, porque está hecho con materiales perecederos, o sea, no permanece en el tiempo.
Sin embargo, por ahí entrábamos en esa disyuntiva cuando yo les mostraba imágenes de panes encontrados en el desierto en Egipto que permanecieron petrificados a lo largo de miles de años porque, bueno, se sumaron ahí elementos de la arena que le dieron lugar a la inmortalidad a un producto que era consumido. Además quedan las recetas, queda toda la documentación en eso. Y hoy que hay tanta tecnología, obviamente que queda. Me acordaba cuando estabas hablando de arte y cocina, Da Vinci era todo un investigador y un gran cocinero. Bueno, se dice que también cocina muy loca, el tenedor, ¿no? Que fue uno de los instrumentos que hasta ahora utilizamos en la cocina. Pero bueno, en el arte, por ejemplo, hay un estilo de producción artística que son los bodegones, que son las escenas de naturaleza muerta o de frutas arriba de una mesa, ¿no? O un jarrón. Y durante mucho tiempo pasaron como un segundo plano dentro de la historia del arte. Sin embargo, los investigadores han descubierto que hay una cantidad de carga simbólica dentro de esos bodegones, que determinadas frutas, como por ejemplo que haya un racimo de uvas, está asociado a la lujuria, el hecho de que haya una calavera está asociado a la finitud de la vida. Entonces, muchos de estos símbolos que se fueron interpretando con el paso de los años le fueron dando otro lugar dentro de la historia del arte a los bodegones, que durante mucho tiempo eran solamente para decorar un escritorio, una cocina. Sin embargo, hay una carga simbólica muy fuerte ahí. Yo me hiciste reír porque pienso que capaz que la naturaleza muerta, que es, creo que la mayoría de los ateliers, quienes fuimos alguna vez a alguno, es lo primero que te ponen que te enseñan a hacer, que te enseñan. Es como que capaz que entre los artistas como que esos primeros intentos, primeros trazos y primeros errores y demás, y lo primero es como las primeras clases como que no tiene tanto, o sea, son más artistas después. Exacto, ¿no? Es como que el primer acercamiento al arte se te da copiando, bueno, una manzana, a ver si te sale igualita, ¿no? O el jarrón, la fruta. Claro. Y sin embargo, detrás de eso, principalmente en el periodo del barroco, que es cuando esto crece con más fuerza, hay una importante carga simbólica, incluso también mucho asociado a la iglesia. Bueno, pero encontramos bodegones hasta en mosaicos romanos, en las villas romanas, y bueno, y hay imágenes muy elocuentes, porque en las villas romanas se daba lugar a las fiestas, bueno, a los excesos, y ahí, bueno, el tema de la lujuria, el tema, bueno, del amor y demás, aparece explícito en todos esos bodegones. Sí. Se veían un montón de cuadros, imágenes relacionadas al amor y la comida, por supuesto. Mencionabas un trabajo sobre la comida en la zona de Paysandú. Sí. Obviamente que se destaca Chajá, obviamente, al contemporáneo, pero ¿qué más han notado que se diferencie de otras zonas del país? Bueno, en este recorrido que hemos realizado, gracias al apoyo que se nos ha dado desde el Observatorio Gastronómico, empezamos con un primer evento allá por junio del año pasado, que estaba dedicado a las carnes de casa. Y eso nos dio pie para empezar a reflexionar, bueno, ¿cuándo nosotros empezamos a consumir carnes de casa? Las carnes de casa que están, digamos, habilitadas por ser temporada, por no estar en peligro de extinción. En esa ocasión fue el ciervo, el jabalí y la liebre. Entonces, hicimos un recorrido que nos llevó a la prehistoria, ¿no? Entonces, vemos que el ser humano ha practicado la caza como primera forma de supervivencia en el Paleolítico, así quedó plasmado en las pinturas rupestres, ¿no? De Altamira, Lascaux y demás. Y bueno, y lo continuó haciendo hasta los pueblos originarios que tuvimos en nuestro territorio, y también hasta hoy, justamente en ese evento participó un grupo de personas que se dedica, ¿no? A la práctica de la caza controlada, obviamente, pero también sigue siendo, ¿no? Después, o sea que el consumo de carnes de caza es uno de los productos que el sanducero elige, ¿no? Claro. Después hicimos todo ese otro recorrido por el Paysandú industrial, ¿no? Y la comida o la gastronomía asociada a la industrialización. Entonces ahí vimos el origen de Azucarlito y todo lo que el azúcar significa para el consumo de los sanduceros, la fábrica de galletitas famosa, que ahora allí está el Max Center Shopping o el Shopping Urbano,
y que no solamente nos dejó un legado desde lo gastronómico, el pasado industrial que caracteriza a Paysandú, sino que también el edificio en sí mismo tiene vestigios de arte, Claro. porque sobre la calle Leandro Gómez todavía tenemos un bajorrelieve que nos evoca los bajorrelieves que realizaban los egipcios, entonces vemos influencia de estilos, y justamente esta es una de las próximas temáticas que desarrollaremos en las charlas estas de historia del arte, que es un reconocimiento de estilos heredados, ¿no?, del mundo occidental, principalmente europeo y asiático, europeo y del norte de África, porque está la parte egipcia, que es un recorrido por aquellas obras que están en Paysandú y por las que a diario transitamos y no sabemos su influencia. Por ejemplo, que el obelisco es influencia de los egipcios, que el tener un anfiteatro es influencia griega, ¿no? Tenemos edificios con estilo neobarroco, neorrococó, símbolos masones, claro, en el monumento a Perpetuidad, sí, que también tiene un estilo neogótico. Claro. O sea que hay una cantidad de cosas que por ahí vemos a diario, pero no reconocemos porque no tenemos por ahí las herramientas para hacerlo. Entonces, falta la información. La idea es ilustrar un poco a través de esta charla y bueno, empezar a mirar hacia arriba cuando vamos caminando también de otra manera. Por supuesto. Y con respecto a lo que vos me preguntabas de la gastronomía, también ahora en este momento estamos trabajando sobre la influencia que los inmigrantes le han dado a Paysandú, ¿no? No olvidemos que tenemos una fuerte presencia de inmigrantes italianos, españoles, alemanes, rusos, que de una forma u otra han definido nuestra cocina. Y bueno, la idea es poder recopilar un poco ese aporte en un evento que estamos pensando asociarlo a ese crisol gastronómico y que justamente pretendemos que desde todas estas colectividades nos aporten más insumos para realmente llevar adelante una investigación más seria que nos permita, vernos reflejados en qué aspectos de estas colectividades, ¿no? Fantástico, me encanta. Sabes que dentro de lo que estabas mencionando, algo que creo que solamente se ha llevado adelante en Paysandú, y a mí me llamó mucho la atención, fue la cata del tomate. Bueno, en la cata del tomate nosotros tuvimos una participación, allí hicimos un recorrido por la historia del tomate. El tomate es un producto exclusivamente americano, que se originó principalmente en la zona de Perú y norte de Chile, que era del tamaño de un arándano prácticamente, y después se trasladó por los mismos pueblos que transitaban, ¿no?, de un lugar a otro hacia la zona de México, donde allí se habría domesticado y habría llegado al tamaño estándar que hoy se maneja, pero hay más de 300 variedades de tomate. Impresionante. El tomate que llegó a Europa fue un tomate amarillo, que se llamaba como la manzana de oro, le decían, ¿no?, porque parecía justamente eso, y bueno, al principio no se consumía la fruta del tomate, sino simplemente las hojas y la raíz, porque también después otra variedad de tomate que es un poco más morada, se le asociaba a la belladona, entonces se pensaba que podía ser venenoso, entonces hubo todo un rechazo, y es muy interesante porque el tomate justamente es un viaje de ida y de vuelta, y después está toda la temática asociada a que, bueno, ¿es fruta o es verdura? Botánicamente es una fruta, ¿sí?, pero legalmente es una verdura. Y esa explicación de que sea una verdura tiene que ver con que en Estados Unidos, en el siglo XIX, hubo toda una disputa sobre que, por ejemplo, las verduras sí tenían que pagar impuestos cuando se importaban y las frutas no, entonces se quiso revalorizar justamente ese origen botánico del tomate como fruta y no, con tal de que pagar impuestos, se lo etiquetó como una verdura. Muy clásico. Entonces, a partir de ahí, y también el hecho de que la mayoría de los platos a los que se asocia el tomate son salados, entonces es difícil como ubicarlo dentro de las frutas, pero en realidad es una fruta. Entonces esa charla que dimos, que la pueden encontrar en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, se llama justamente La fruta que conquistó el mundo, porque desde América se fue y recorrió todo el mundo. Además forma parte fundamental de la cocina, de nuestra cocina. Y la cocina italiana lo adoptó como un ingrediente clave en ella, que además es una de las cocinas referentes a nivel mundial, y bueno, y es de América, no es mediterráneo tampoco. Bueno, fascinante ese mundo de la
Sí, la verdad que uno siempre aprende, ¿no? Porque por supuesto. es interesante el feedback que se da en estas instancias, porque uno vuelve a estudiar cosas para hacer sus presentaciones, pero a su vez en el momento en que las está realizando siempre recibe aportes del público, y ahí el aprendizaje es mutuo y es permanente, es sumamente enriquecedor y bueno, nos permite seguir haciendo cosas. Sorprendente. Exacto. Me encanta, Sí, porque no deja de ser divertido. Justamente estábamos hablando de eso, de cómo poder hacer contenidos que salgan de lo más tradicional y de todas maneras que siga siendo divertido y entretenido. También pensándolo en su momento como un recurso didáctico, ¿no? Para traer hacia la historia a las nuevas generaciones. En el 2019 yo escribí un libro que se llama Una mirada pedagógica del aula, y que fue pensado para estudiantes de formación docente, en donde una de las propuestas era, bueno, recuperar esas cosas cotidianas y encontrar un sentido real para que la historia pueda llegar a todos. Entonces, bueno, por ejemplo, decirle, bueno, eso que estás comiendo hoy, ¿qué origen tiene? Y a partir de ahí generar un atractivo, ¿no? Claro. Y esto hace de una pedagogía entretenida. Exactamente, sí. Más que una pedagogía sería como una didáctica, ¿no? Una didáctica divertida. Exacto. Y entretenida y bajada a tierra, bajada a la realidad. Exactamente. Es decir, cuando los adolescentes se ponen o nos pusimos rebeldes y decíamos, pero ¿para qué me sirve esto que estoy estudiando? Bueno, le podemos dar muchas herramientas desde ahí y decir, te sirve. Eso que decía el colega hoy de Soriano es muy interesante, porque hace mucho tiempo que estamos trabajando en esta línea de bajar a los héroes, por ejemplo, del bronce, humanizarlos y acercarlos, ¿no? Con sus defectos, con sus virtudes, para que puedan ser comprendidos más ampliamente y no verlos allá arriba como se nos enseñaba desde una pedagogía más tradicional. Por supuesto, aparte la responsabilidad que nos llega también y que nos acerca a que los héroes o los creadores o los que pudieron hacer algo importante por los demás no solamente fueron aquellos, sino que pueden estar hoy entre nosotros. Exacto, exactamente. Así que me parece fantástico la labor de ustedes cuando lo hacen desde la vocación real desde la investigación constante y el aprendizaje. Que creo que, bueno, ahora Melanie está estudiando eso justamente. Sí, la tenemos de alumna en el MPI. Ajá, y bueno, estaba estudiando esto de que nada sabemos. Bueno, en realidad... Hay que estar constantemente aprendiendo. Pero además, quien se anima a la tarea docente y de mayor responsabilidad aún la tarea del maestro de primera infancia, ¿no? Porque tiene en sus manos esa etapa de la vida que va entre 0 y 5 años, que es trascendental para todo ser humano, ¿no? Porque allí se establecen los cimientos para la personalidad, y el tipo de vivencias que se generen son claves para su desarrollo psicológico, emocional, Y entonces, bueno, la idea es poder aportar desde ahí, hacerlos tomar conciencia, pero también que sea un camino de disfrute, porque la tarea docente se tiene que disfrutar, y por eso es fundamental la vocación. Si uno lo sufre, después va a estar proyectando todo eso sobre sus estudiantes y no es saludable. Entonces, yo siempre digo que si pudiera volver a elegir qué carrera hacer, lo elegiría a esto de la docencia nuevamente, porque justamente cuando veo que puedo ir un día a las 7:30 de la mañana a disfrutar de dar las clases, es que realmente elegí lo que me gusta, ¿no? Es fantástico. Y eso de transmitirlo ayuda mucho a los estudiantes, porque a veces, bueno, que porque hace frío, que no, que por esto, que por lo otro, y bueno, pero vale la pena porque es algo que uno pudo elegir, y a veces no todos tienen las mismas posibilidades de elegir qué hacer o en qué trabajar, ¿no? Por supuesto. Me llevaste a mi adolescencia, cuando también elegí la docencia y de historia y geografía, que era lo que más que nada la historia. Y en un momento me sentí frustrada, porque yo decía, ¿cuántas limitantes nos encontramos cuando tenemos a esa cantidad de gente delante, y qué responsabilidad? Y cuánta frustración cuando te encontrás que el entorno influye tanto para que esa persona pueda desarrollarse y aprender realmente lo que uno le quiere transmitir. Pero de todas maneras nos dimos el gusto con Silvia de, bueno, poder transmitir conocimientos y ser como una red realmente, porque aquí los que vienen a transmitir conocimientos son los invitados. Más que transmitir, por ahí compartir un poco de la experiencia, ¿no? Porque ahí es importantísimo, es fundamental. Y tratar de contagiar el entusiasmo por una
disciplina tan apasionante como es la historia, porque es la que nos da siempre las respuestas, ¿no? Porque uno siempre por ahí quiere conocer el futuro y va y busca, no sé, una vidente, ¿no? Alguien que le tire las cartas. Y en realidad las respuestas verdaderas sobre el futuro las tiene la historia, porque la historia siempre se repite. Entonces, si uno conoce realmente lo que ha pasado, va a ver que si se dan los mismos parámetros, seguramente la historia se repite. Entonces, claro que sí. La historia siempre tiene muchas respuestas para todo. Y pasa en lo que estabas mencionando hoy, que por Divergente pasan muchos terapeutas y todos marcan también la importancia de los primeros años de la infancia, sí, donde clave. Si no se tiene mucho cuidado en esa educación y hay mucha responsabilidad de los que los tienen a cargo, no solamente la familia, es que esos niños después cometan los mismos errores de sus antepasados y que eso les marca la vida. Entonces, sí será importante la historia, incluso desde ahí, desde la propia familia. Exacto. Bueno, riquísimo haber compartido este momento con vos. Un placer. Lástima que, bueno, hoy les contamos que ella hoy no tuvo que dar clases, por eso pudo estar acá. No, estábamos con la asamblea técnico-docente que terminó un ratito antes, entonces pudimos. Si no era muy difícil, pero vamos a hacer posible para que sigas estando de alguna manera u otra, ya sea con material grabado desde tu página de YouTube. Vamos a contarle a la gente, como para ir cerrando, las formas de acceder a toda la información que vos tenés. Bueno, mira, tenemos yo tengo 2 páginas de ahí Instagram. Tenemos el afiche de la actividad. Esa fue la actividad. La próxima actividad va a ser el 18 de mayo en la Posta del Libro, se pueden anotar ahí. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el arte al servicio del poder. Y la siguiente, que va a ser en la primera semana de junio, va a ser sobre la cuestión del género en el arte. Esas son las 2 charlas. Igualmente, cualquier duda se pueden contactar conmigo a través de la página de Instagram El Canto de la Maleta, se llama. Es una página de Instagram que habla sobre arte, historia y viajes, porque también una de mis mayores aficiones ha sido los viajes. Ha estado un poco suspendido por esto de la pandemia y porque tengo un nene chiquito, pero durante muchos años estuvimos recorriendo varios países y el intercambio cultural ha sido muy enriquecedor para esta tarea. Y después la otra página asociada a la gastronomía se llama Gastronomía Cultural Paysandú, Grial, que es ahí donde pueden encontrar todas las actividades y los eventos asociados a esto de la gastronomía y la historia, ¿no?, de la gastronomía. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Te esperamos en otra oportunidad. Cuando coincidamos. Y bueno, vamos a tratar de estar también nosotros presentes en las actividades. Bueno, gracias al público también por su tiempo. De esta manera damos cierre al programa de hoy. Nos despedimos.